Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios y en particular a este cuarto capítulo de esta miniserie para aprender a invertir. Y justamente vamos a platicar de las principales estrategias e instrumentos de inversión que existen para invertir en la bolsa de valores. Así que sin más por el momento, comenzamos. Bueno, el primer punto de partida es si ser trader o ser inversionista, cómo elegir, qué diferencias hay, y vamos a empezar con esto. Trader como tal, o lo que nosotros conocemos como la profesión, pues es casi un trabajo de tiempo completo, donde la función principal es comprar y vender acciones de una manera muy constante. Consiste también en buscar ganancias rápido. Evidentemente, pues existe un riesgo mayor, sobre todo para quien no conoce tanto el tema. Y en contraste tenemos al inversionista, que en vez de pensar en días o meses, piensa en años, 1 año, 2, 3, 5 años. Ve mucho más a largo plazo, busca más estabilidad, le da un poco más paciencia y también es bastante efectivo. Y justamente te hice una tablita para que entendiéramos las diferencias clave. Como la puedes ver aquí viene la parte de trader. En cuanto al tiempo, pues vive prácticamente pegado a las pantallas. Son esos que luego ves en redes sociales que tienen como 80 pantallas atrás de ellos y pueden ver tendencias y se basan mucho en análisis técnico. Sobre todo scalpers, day traders y swing traders. ¿Qué diferencia hay? Los scalpers básicamente juegan en minutos, en segundos, buscan ganar porcentajes muy pequeños. Aquí lo que necesitan obviamente son comisiones bajas de un broker para que tengan esa ganancia. Están los day traders, que este tipo de traders son aquellos que no dejan posiciones abiertas a días posteriores, es decir, simplemente lo que compran en el día lo venden ese mismo día, muy rara vez se las quedan. Y tienes también a los swing traders, que pues es una mezcla de day trader, a diario estar haciendo movimientos y a lo mejor quedártelos por semanas, incluso un par de meses máximo, pero su juego es más de corto plazo. Claro que hay un riesgo muy grande, pueden ganar a lo mejor en algún día un 20%, pero pues así también les puede ir a la baja, ¿no? O sea, no todo es miel sobre hojuelas y pues obviamente quieres tener un buen aguante de adrenalina, porque son muchas emociones fuertes las que se viven, sobre todo cuando tu dinero está en juego. Yo en lo particular no recomiendo ser trader si no tienes conocimientos sólidos en la bolsa de valores y también si no estás consciente de los riesgos que esto conlleva. Por lo cual yo te invito a que seas inversionista si vamos empezando. Yo en lo particular soy inversionista, nunca he sido trader. Si bien cuando trabajé en casas de bolsa sí les movía las carteras de inversión a inversionistas que buscaban hacerle al trading y seguía sus movimientos, yo en lo particular mi estrategia no va mucho a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Un inversionista pasivo, como es en mi caso, revisamos un portafolio de 2 a 4 meses. Esto se le conoce como position trader. Reparte el riesgo en varias inversiones y tiene un crecimiento estable apoyado en interés compuesto. Básicamente esa es la estrategia que yo sigo, porque muchas veces tenemos esa inquietud, ¿no? Oye, que quiero ser trader y quiero ser inversionista y muchas veces no sabemos cuál es la gran diferencia. Bueno, esa es la diferencia principal. Unos van más al corto plazo y otros van al mediano y largo plazo. Ahora, siguiendo el camino de que este es un curso básico, vamos a hablar de instrumento de fácil acceso para principiantes. Y uno de ellos, precisamente, como lo platicamos en el episodio pasado, son los ETFs. Y también veíamos en el episodio anterior lo que eran los fondos indexados. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que te voy a dar algunos ejemplos muy sencillos para que queden estos conceptos bien aterrizados y bien aprendidos. En esta pantalla te pongo 4 ejemplos de ETFs indexados. ¿Por qué ETFs? Porque es la manera en la que nosotros podemos adquirirlos. Por ejemplo, tenemos el S&P 500, que tú lo puedes buscar como IVV, SPY o VOO. Este ETF invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y ha tenido una rentabilidad histórica del 10% en los últimos 50 años. Evidentemente ha habido años que ha tenido rendimientos mayores al 20% y ha habido años que ha tenido bajas bastante importantes. Esto que te doy es simplemente un promedio. Le sigue, por ejemplo, el Nasdaq 100, que son las 100 empresas tecnológicas y de innovación más grandes de Estados Unidos. Su ETF que le corresponde es el triple Q, una Q y una Q. Y de esta manera estás invirtiendo en esas 100 empresas. Por otro lado, tenemos el IPC de México. Como ya lo platicamos también en el capítulo anterior, se integran las 35 empresas más grandes de México. Y este lo puedes encontrar como NAFTRAC. Así te aparece. Y tenemos, por ejemplo, acá el Morgan Stanley Capital International World, que básicamente invierte en 1,500 empresas de 23 países desarrollados. Y de este último, su ETF es el URTH. Ese ETF replica al índice MSCI World. Como
Como podemos ver, estos índices que vemos aquí son replicados por ETFs, que muchas veces, por ejemplo, como en el caso del S&P 500, no hay solo uno, sino puede haber varios ETFs que repliquen ese mismo índice. Ahora, ¿por qué son estrategias recomendadas para principiantes? Hasta el mismo Warren Buffett los recomienda para principiantes. Primero que nada porque tienen un bajo costo. Básicamente no necesitas millones. Por ejemplo, el S&P 500. Imagínate comprar 500 empresas una por una, habiendo empresas que cuestan incluso hasta más de $500. Y cualquiera de estos ETFs te va a costar entre $400 y $600, lo cual es muy barato en el sentido de que solo vas a comprar un ETF, no vas a comprar 500 empresas una por una. También porque son accesibles y puedes comprarlas desde cualquier broker, te dan una diversificación automática y te dan histórico para ver cómo se ha comportado y cuál ha sido su rentabilidad pasada. Algo que también tenemos que entender de las inversiones es que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, ¿sale? Entonces, si tú, por ejemplo, viste que un ETF que invierte en la Bolsa Mexicana de Valores el año pasado pagó 30%, no quiere decir que este año también te va a pagar lo mismo, ¿sale? Hay que entender eso. Ahora, vamos a entender un poco más de la diversificación y por qué es el secreto de los grandes. No debemos tener puestos todos nuestros huevos en una sola canasta, porque corremos mucho riesgo. Y aquí te pongo un ejemplo. Imagínate que inviertes el 100% de tu portafolio de Tesla. Recientemente a lo mejor le fue bien y dices, ay, wow, gané un 20% en un día. Pero cuando le va mal, porque pasa, nos ponemos a llorar. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Preferiblemente hay que tener un portafolio diversificado, tanto de ETFs como de acciones, de tal manera que el peso de una sola acción no retumbe tanto en todo el portafolio. Es mejor crecer de manera orgánica y organizada a tener un despapalle y comprar acciones a lo menso. Así que mucho cuidado con esto. Y aquí precisamente te pongo un ejemplo de un portafolio diversificado. Yo diría que es de un perfil moderado. 50% de ETFs, 20% renta fija, 20% bienes raíces, incluso fibras, y un 10% de criptomonedas. Digamos que entre moderado y un poquito agresivo. Yo lo pondría así. Ahora, tipos de análisis que podemos nosotros invertir. Ahí te va. El primero es el análisis fundamental. Y básicamente el análisis fundamental lo que hace es entender la contabilidad de la empresa. Se analizan ingresos, utilidades, deuda, crecimiento y si realmente hay una ventaja competitiva. Algo que me gustaba mucho que decía Warren Buffett es lo siguiente: si no puedes justificar, estoy comprando tantas acciones de tal empresa a tanta evaluación por estas razones, lo mejor es que no la compres. ¿Y a qué nos motiva esto? A que debemos de investigar mucho más en dónde vamos a poner este dinero y cómo lo vamos a poner en práctica. ¿Va? 2. Análisis técnico. Este lo usan mucho los traders. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a identificar tendencias y puntos de partida o puntos de quiebre. Utilizan herramientas estadísticas como promedios móviles, como bandas de Bollinger, como desviaciones estándar, de tal manera que puedan ellos identificar cuándo entrar, cuándo bajar, incluso en formas dentro de las mismas gráficas, ¿no? Que si brazos, que tendencias a la baja, tendencias a la arriba, velas japonesas. Está bastante interesante, es un mundo por aprender, pero algo que hay que destacar es que se enfoca mucho en el trading a día a día, no tanto en el inversionista mediano y largo plazo. Por eso al principio del video vimos esta diferencia. Ahora, también está lo que es el análisis sentimental, que es básicamente el sentimiento del mercado. Si hay mucho optimismo o si hay mucho temor. Y esto totalmente tiene que ver. ¿Por qué? Porque si entramos al mercado en un momento de mucho temor, muy probablemente experimentemos pérdida los primeros días, a diferencia de que si entramos en un momento de mucho optimismo en el mercado. Ahora, vamos a hacer una comparación rápida de estos ETFs con otras inversiones que podemos nosotros hacer. Tenemos, por ejemplo, las bienes raíces que son estables, pero muchas veces requieren mucho capital, a menos que sea a través de fibras o a lo mejor a través de fracciones, pero de otra manera, pues suelen ser caros. CETES o pagares son buenísimos, son excelentes, yo los recomiendo, pero hay que entender que el rendimiento no es el mejor. Criptomonedas, también yo creo que es importante tener una parte de cripto en nuestros portafolios, sin embargo son muy volátiles y pues bastante riesgosas, eso hay que entenderlo. Y por último tenemos la bolsa, que nos puede dar equilibrio entre liquidez, diversificación y crecimiento. Ahora, ¿cuándo considerar la bolsa de valores? Número 1, cuando buscas liquidez, que cuando tengas una inversión y la quieras vender, no tengas problemas en hacerlo, esa es una buena opción. 2, cuando quieres diversificar con poco capital, porque realmente hay acciones muy baratas que son bastante buenas. Y 3, y por último, cuando tenemos un horizonte de inversión a mediano o a largo plazo. No es por casualidad que muchos planes personales de retiro te ofrezcan fondos indexados para meter tu dinero, porque básicamente conocen este juego. Y hay que entender sobre todo que invertir no
no es cuestión de suerte, no es cuestión de azar, es cuestión de conocimiento, de inteligencia y poner en práctica nuestros conocimientos. Si nosotros no estamos dispuestos a seguir aprendiendo, no debemos asumir mucho riesgo en nuestras inversiones. Vámonos a CETES y ya vámonos a algo de renta fija, porque si queremos en renta variable ser buenos y tener buen rendimiento, necesitamos un poquito de esfuerzo de nosotros mismos. Y antes de terminar, quiero que recuerdes 3 cosas. 1. La paciencia premia en las inversiones, así que dale calma. 2. El interés compuesto transforma pequeñas cantidades en grandes, así que hay que tener paciencia por lo mismo. Y 3. El mejor momento para empezar fue ayer. El mejor momento para empezar es hoy, así que hay que ponerle las pilas y no te pierdas el siguiente capítulo de esta miniserie. Y antes de terminar, me gustaría hacerte la cordial invitación a mi taller en vivo que se llama Despega tu Dinero. Despega tu Dinero básicamente es un taller de 2 días. Este taller tiene una duración aproximada de 5 horas, más o menos 2 horas y media un día y 2 horas y media el otro, aproximadamente. El primer día lo que vemos es cómo aprender a invertir en la bolsa desde cero, con casos prácticos para entender bastante bien. Y el segundo día vemos panorama económico, es decir, cómo está la economía actualmente para perfilar nuestras inversiones de la mejor manera posible. ¿Qué vas a aprender? A cómo invertir en bolsa desde cero, a entender el contexto económico y cómo aprovecharlo a tu favor, estrategias claras para invertir en tiempos difíciles y conocer cómo diversificar de manera inteligente tu dinero. ¿Qué más vamos a ver? Aquí, como lo dice en la lámina, herramientas reales para tomar mejores decisiones financieras, la presentación de mi programa Conquista las Inversiones, dinámicas en vivo con premios que te motivarán a dar el primer paso y una mentalidad renovada de, oye, no sé ni por dónde empezar, ya conozco este camino, vámonos por acá, y eso te va a dar muchísima claridad y empuje. ¿Qué más te incluye? Te va a incluir el ebook para principiantes, que es prácticamente un resumen de lo que vimos en esos 2 días para que lo tengas ahí bien grabadito, más aparte información relevante. Te incluye también el grupo de WhatsApp VIP para los inscritos y te incluye también el acceso a las dinámicas de premios que vamos a hacer. Me hacen esta pregunta mucho, Luismi, es que yo trabajo ese día, no me puedo inscribir. No pasa nada, te vamos a compartir la grabación, la cual vas a poder ver por 30 días, lo cual está fenomenal. Solo si déjame decirte que las dinámicas de premio van a ser completamente en vivo, pero lo puedes ver grabado, no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿cuánto vale? Inscribirte a Despega tu Dinero tiene un valor de 799 pesos mexicanos, algo así como $43. ¿Vale la pena? Yo te diría que sí, está súper accesible y está bastante bueno. Pero bueno, yo soy parte interesada, quien tiene la última palabra vas a ser tú y nadie más que tú. Y tienes también la garantía de que más de 5,000 personas lo han tomado, así que si alguna persona ya lo tomó y quiere dar su testimonio en los comentarios, más que bienvenido, realmente vale mucho la pena. Y como todo, en todo lo que yo hago, le pongo todo el cariño, todo el corazón y todo el esmero para que quede 10 de 10. Así que bueno, si te animas al taller Despega tu Dinero, bienvenido, te puedes inscribir en www.despegatudinero.com o bien te puedes inscribir en el enlace que te dejo en la descripción de este video.